Presentamos serie Padre de Amor, predicado por el pastor Adrián Evans, en Talking Rock, Georgia, del 20 al 24 de junio del año 2018. Tema 9. Los sufrimientos de Cristo antes del comienzo del mundo. Padre Celestial, te damos gracias por el sábado. Reclamamos la promesa de la doble porción de tu Espíritu. Y por fe vemos al Señor Jesús, el Padre, soplando sobre ti y su Espíritu te refresca. Y al ser aceptados en ti, recibimos este refrigerio por herencia. Y te agradecemos que hoy nos digas, recibid el Espíritu Santo. Y lo necesitamos porque somos pobres de espíritu. Necesitamos un refrigerio diario. Y en el sábado reclamamos esa doble porción. Abre nuestros corazones y mentes y que sepamos verdaderamente que somos tus hijos amados, en quienes te complace en Cristo. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. En mi estudio del carácter de nuestro Padre, este texto es muy importante comprender la cruz y su verdadero significado. Mañana dedicaremos más tiempo a esto. Analizaremos el calendario, la expiación, cómo Dios ofreció a su Hijo y su significado. Esta es una declaración del conflicto de los siglos, página 652 en inglés. El misterio de la cruz. ¿Qué significa eso? Indica que la cruz es un misterio. Y mucha gente no lo entiende. Dedicamos tiempo a analizar cómo la cruz trae justicia y misericordia. La justicia desciende de su trono exaltado, se inclina en reverencia ante la cruz y se reconcilia con la misericordia, según leemos. El ministerio de la cruz explica todos los demás misterios. Interesante, ¿no? ¿Verdad? A la luz que emana del Calvario, los atributos de Dios que nos llenan de temor y horror se ven hermosos y atractivos. Los atractivos de Dios que nos llenan de temor al leer las Escrituras, al ponerles la cruz por delante, se vuelven hermosos y atractivos. ¿No es interesante? Solo hay una manera de que eso sea posible. Porque si Dios exige la muerte de su Hijo para satisfacer su ira, eso no es hermoso ni atractivo. No para mí. No sé para ti. La misericordia, la ternura y el amor paternal se combinan. Observa cómo lo expresa. Se combinan con la santidad, la justicia y el poder. Parecen combinarse debido a nuestra percepción de la justicia, como hemos estado hablando en las presentaciones. Al contemplar la majestad de su trono alto y sublime, vemos su carácter en sus manifestaciones de gracia y comprendemos, como nunca antes, el significado del entrañable título de Padre nuestro. Todo esto está en la cruz. Entonces, ¿qué vemos en la cruz? Bueno, ciertamente no puede ser que la ira de Dios se haya satisfecho. Esas no son las cualidades entrañables de un padre. Es un juez implacable que exige justicia mediante la muerte. Es como Saúl con su hijo Jonatán cuando rompió el velo que ni siquiera sabía que existía. Y le dijo, Jonatán, tengo un decreto y por ese decreto tienes que morir. Ese no es un padre amoroso, en absoluto. Así que quiero profundizar un poco en el ministerio de la cruz. Uno de los elementos de este misterio se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, lo adoraron del Cordero inmolado de, ¿cuándo? Desde la fundación del mundo. Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Bueno, ¿cómo entendemos eso? Eso es lo que vamos a ver. Pero antes de eso, quiero profundizar más en mi propia experiencia. Y nos remontamos a 1985.
Muchos de ustedes están familiarizados con esta historia, pero fue en 1985 que llegué a una especie de encrucijada en mi experiencia. Mi amor por las cosas de este mundo, al crecer en un hogar adventista del séptimo día, estaba empezando a pasarme factura. Las películas, la música, los deportes y las cosas que me llevaban en una dirección estaban siendo desafiadas por mí. De repente, tenía estos arrebatos en mi carácter que incluso me impactaban y me alarmaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Escuchas música dura, tu carácter se endurece. Escuchas música rebelde, tu carácter se vuelve rebelde. Esto es, al contemplar a ti mismo, cambias. Así que he contado la experiencia de que una vez mi madre entró en mi habitación y me dijo a los 17 años que debía ordenarla. Y ese espíritu que alimentaba y fomentaba en mi interior salió y le dijo a mi madre con un tono muy duro: sal de mi habitación, este es mi espacio, y no me digas qué hacer. Y yo estaba tan sorprendido como ella de que esto saliera de mí. Entonces tuve que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres insistir en ser como quieres? Y por aquel entonces sucedían varios acontecimientos en los que el Espíritu de Dios se acercaba a mí y me decía: ¿es esta la persona que quieres ser? ¿De verdad quieres ser así? ¿Quieres tener este carácter? Y sentí una profunda convicción. De niño me enseñaron: escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Y por supuesto, uno de esos mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Así que fui con mi madre, le pedí disculpas y le dije: quiero cambiar. ¿Puedes darme algo para leer? ¿O qué hago? Y me dio el libro El Camino a Cristo. Dios te bendiga, madre. Gracias por darme ese libro. Me lo había dado a los 14 años y no sentía mi necesidad. No sentía la necesidad de un Salvador como a los 17, cuando las semillas de la rebelión se habían manifestado con mucha mayor intensidad. Fue entonces cuando empecé a sentir la necesidad de cambiar, porque mis relaciones eran importantes para mí y no quería perderlas. Y estoy agradecida de que me hayan inculcado eso. Así que leí en la página 13 de ese libro: miradlo en el desierto. Como crecí en un hogar adventista, conocía bastante bien las historias de Jesús. Había oído a predicadores hablar de su muerte en la cruz. Y entonces dice: miradlo en el huerto de Getsemaní. Fue como si me transportaran al huerto. Mientras leía, tenía la sensación de estar allí presenciando lo que él experimentaba. De repente me conmovió profundamente. Y veo esta gran carga que él soporta y está sudando gotas de sangre. Y entonces leo las palabras: miradlo en la cruz. Y la escena se presenta ante mí y lo veo en la cruz. Y al mirar su rostro, y supongo que comenzaré diciendo que siempre que una figura de autoridad en mi vida tenía que hacer algo por mis errores y tropiezos, solía molestarse un poco porque yo les causaba inconvenientes. Y entonces sé que fue una gran molestia para Jesús estar colgado en la cruz por mi culpa.
Entonces la idea era que me dijera, bueno, estoy dispuesto a hacer esto por ti, pero quiero que sepas que que estoy muy molesto tener que hacerlo por ti. Y más vale que estés agradecido, más vale que estés agradecido por esto, joven, que lo que estoy haciendo por ti. Creo que entendemos ese tipo de experiencia. Pero el Espíritu de Dios vino a mi mente y obviamente me mostró lo que Jesús pensaba mientras miraba la cruz. Vi en su rostro tanto amor y aceptación y eso me conmovió. Me atravesó por completo. ¿Cómo pudiste amarme? ¿Cómo pudiste amarme? Pero lo que vi, lo acepté de inmediato y clamé, Señor, por favor, entra en mi vida. Quiero que me ayudes porque quiero ser una buena persona. No quiero decir ni hacer cosas que me causen culpa y frustración, ni que dañen mis relaciones con mi familia y mis amigos. Y con esa mirada, de aceptación, esa mirada de amor, se formó un vínculo instantáneo entre mi Salvador y yo. Sé que puedo confiar en esta persona. Si Él pudo amarme en mi estado de completa maldad, y aún pudo amarme, aún sonreírme, sé que puedo confiar en Jesús. Sé que puedo confiar en Él. Y esta fue una revelación a mi corazón de mi Padre Celestial. Nadie puede venir a Cristo. Y si el Padre no lo atrae, el Padre me atrajo a su Hijo y me reveló en el Espíritu que lo que Cristo sentía por mí era solo amor. Por el gozo puesto ante Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Aleluya. Y al pedirle que entrara en mi vida, sentí que me invadía una paz inmensa. Y también toda la culpa, porque dice, como leímos el otro día en Jeremías 17, que tus pecados quedan grabados con cincel de hierro y punta de diamante en las tablas de tu corazón. Y todo ese pecado y toda esa oscuridad que había en mi alma se debe a que ese Espíritu descendió, purificó el templo y expulsó todo lo que había allí. Y sentí que la blancura de mi ser cristiano se desprendía de mis hombros, ese peso, esa carga que fue al sepulcro con Cristo cuando murió. Y el gozo y la libertad que sentí me hicieron llorar desconsoladamente. ¿Por qué elegí creer que fui perdonado? ¿Por ser bueno? ¿Por ser adventista del séptimo día? ¿Por haber leído la Biblia? No, ninguna de esas cosas. No había ninguna prueba de mi perdón, excepto la palabra de Dios que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabía lo suficiente de estas cosas para poder reclamar la justicia de Cristo solo por fe. Y qué alegría haber tenido esa experiencia a los 17 años. Me ahorró muchos dolores de cabeza. Pero tuve muchos dolores de cabeza hasta esa edad, siendo un adolescente y un niño rebelde. Pero la alegría que experimenté y la transformación, las cosas que antes amaba, ahora las odiaba, las cosas que odiaba y me desagradaban, no me cansaba. Y al comenzar a leer las Escrituras con gran interés, recuerdo haber leído el libro de Filipenses y cada versículo rebosaba de significado. El Espíritu me enseñaba y yo simplemente decía, wow, nunca había visto esto, es asombroso. Y Él me estaba enseñando a leer las Escrituras. Y algunos amigos como yo, asistía a una escuela secundaria adventista, me llamaron ese sábado por la tarde y me dijeron, vamos al cine esta noche.
¿te gustaría acompañarnos? Les dije, ay, estoy ocupado esta noche, no quiero ir. Ahora, de joven, al menos creo que le pasa a la mayoría de la gente del mundo, existe algo llamado fiebre del sábado noche. ¿Has oído hablar de la fiebre del sábado noche? Es como estar en casa un sábado por la noche. O sea, ¿qué clase de persona eres para estar en casa un sábado por la noche? Nadie está en casa un sábado por la noche, excepto los ancianos y los inválidos. Tienes que salir un sábado por la noche y disfrutar al máximo. Y si te preguntan, ¿qué te pasa? No, me quedaré en casa esta noche. Bueno, vamos a venir ¿vienes? ¿Podemos llevarte? ¿Vienes con nosotros? Entonces vinieron y les dije, vamos, no quiero ir. Les dije que no quería ir. Y no quería decirlo, pero disfrutaba lo que leía, pero no me dejaban en paz. Así que pensé, bueno, voy a sacar la artillería pesada. Miren, quiero quedarme en casa y leer la Biblia. Se fueron, y lo digo de tristeza, eran mis compañeros, jóvenes adventistas del séptimo día, que estaban pasando por esta experiencia. Y uno de mis amigos, porque me encantaba darme el gusto, ingerir, bromear y como decimos en Australia, estafar a la gente verbalmente. Mi amigo vino a verme una semana después y me dijo, Adrián, ¿cómo haces esto de loco religioso? Has convencido a todos de que eres un loco religioso. ¿Cómo puedes no reírte cuando dices estas cosas? Y recuerdo mirarlo directamente a los ojos y decirle, no es broma. ¡Wow! Jesús ha entrado en mi corazón, ha purificado el templo. Las cosas, ¿qué es? El que está en Cristo es una nueva creación. Todo pasó, todo es hecho nuevo. Y así, en toda la escuela, se rumoreaba que Adrián se había vuelto religioso. En una escuela cristiana. ¿No es asombroso? ¡Ey! Imagínate volverse religioso en una escuela cristiana. Es extraño. Así que esa fue mi experiencia. Y otra experiencia que quiero compartir. Recuerdo algunos de ustedes que estuvieron aquí en la noche. Les hablé de mi amigo que vive en Carolina del Norte. Y espero que venga. Pero esa noche, justo antes de tener esta experiencia, todos nosotros, estudiantes del último año de secundaria, nos llevaron a Bondi College. Es un lugar al que van todos los jóvenes adventistas, como la Universidad Andrews o la Southern. Querían que nos matriculáramos para ir a Bondi College a obtener nuestro, ¿qué fue? ¿Doctorado? ¿Daño permanente en la cabeza? ¿Es eso? No todo es malo, es solo que es bastante malo. Pero ahí estábamos, un grupo de jóvenes. Meten a un grupo de chicos de 16 o 17 años en una habitación. Todos se acuestan y duermen. ¿Cuánto tiempo va a durar eso en cama y paz? En serio. ¿A quién se le ocurrió? Ya sabes, un tipo le da un codazo a otro y luego alguien tira algo y le da a alguien en la cabeza y de repente empieza la pelea y todos nos levantamos y las madas vuelan y los puñetazos vuelan y objetos y proyectiles vuelan por todas partes y entonces el aire se vuelve azul con el lenguaje soez que sale de la boca de todos estos jóvenes. Y justo antes de esto hice un examen bíblico. Tuve que memorizar el mensaje del tercer ángel. Fue la primera vez que realmente me encontré con el tercer ángel y pasé el examen. Así que lo había memorizado y lo aprobaría. Eso era del antiguo pacto. Me vi obligado a encontrarme con el mensaje del tercer ángel porque tenía un examen sobre él y no quería archivarlo, así que lo memoricé. Y mientras todo este lenguaje y toda esta actividad se desarrollaban, oí una voz en mi mente. Y esta es la siguiente generación que llevará el mensaje del tercer ángel al mundo. Y en mi interior pensé, estamos en serios problemas. Y en ese preciso instante, todo se ralentizó. La puerta principal se abrió de golpe, miré afuera y vi a 3 jóvenes sentados en el porche del edificio donde estaban.
y algo me indicó que fuera en esa dirección. Así que caminé entre todos estos proyectiles que volaban y todo lo que giraba a mi alrededor. Nada me golpeó. Fue una tontería dejar de mirar lo que estaba pensando. Simplemente miré fijamente y salí del edificio. Me acerqué y allí estaban estas 3 jóvenes estudiando la Biblia. Imagínense, jóvenes estudiando la Biblia. Y me sentí atraído a sentarme y comenzar a conectar con ellos. Ese fue mi llamado. Esta es la próxima generación que predicará el mensaje del tercer ángel al mundo. Ese fue mi llamado, predicar el mensaje del tercer ángel. Llamado desde una habitación azul por el aire. El aire estaba azul por el lenguaje grosero, la rebelión y el destino a Dios, desafío a Dios. Y desde ese nido de serpientes fui llamado a predicar el mensaje del tercer ángel. Asombroso. Y fue justo después de eso que tuve esa experiencia. Una de esas 3 jóvenes era mi amiga en Carolina del Norte. Me animó. Es una amiga muy especial. Eso me ayudó en ese camino. Pero lo que quiero destacar es la realidad de llegar a la cruz, donde vi la luz por primera vez. Pero la cruz ocurrió hace 2000 años. ¿Cómo puede llegar a la cruz cuando ocurre hace 2000 años? Para mí, en el espíritu, fue como si estuviera allí frente a la cruz y existiera la realidad de que Cristo sufría en esa cruz por mi culpa. Pero al leer las Escrituras encontrarán algo muy significativo. Vayan a Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh insensatos Gálatas, ¿qué os ha fascinado para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado entre vosotros? J. Wagner preguntó, ¿cómo presentó Pablo a Cristo crucificado entre los Gálatas? Fue crucificado entre los Gálatas. Bueno, hay una pequeña pista en el capítulo anterior. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora bien, ¿no cometió Pablo un error que no debía? Dijo, estoy crucificado como Cristo. ¿Por qué dice estoy crucificado con Cristo? ¿No sugiere que Cristo sigue siendo crucificado? Esa es la implicación, ¿verdad? Que Cristo sigue siendo crucificado. ¿Y cómo está siendo Cristo crucificado? Hebreos capítulo 6, versículo 6 nos dice ¿en qué capacidad? Hebreos 6, versículo 6. Si cayeren, para renovarlos de nuevo para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. La realidad es, en los principios que abordamos dentro del modelo divino, uno de ellos es invisible, visible. Hay una cruz de carne, hay una cruz de carne, hay una cruz de madera. Pero lo visible siempre apunta a lo invisible. Lo visible es una magnificación y una expresión de lo invisible. Y vemos que Cristo no ha dejado de ser crucificado en el espíritu. En su corazón, en su espíritu, es traspasado por nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros hechos. Él es traspasado porque cada persona que viene a este mundo lo hace por la vida de Cristo. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. En todas las cosas subsisten en Él. Gálatas 1:17. Así que Cristo está conectado con cada individuo. Está conectado con ellos. Él mora en quienes lo han aceptado, pero está ligado a cada persona. Y quienes no le permiten entrar deben experimentar
el dolor y el sufrimiento continuos de ser excluidos. ¿Cómo se siente cuando alguien a quien amas intensamente y por quienes has dado todo te sostiene? ¿Cómo se siente? ¿Se conmueve? Y esto es lo que Cristo siente millones de veces a través de las almas que lo sostienen mientras Él las sostiene. Porque Él es su soporte vital. Él es quien hace que el corazón bombee y los riñones funcionen. Él mantiene vivos todos los órganos y tiene a cada individuo en su brazo. Y en ese abrazo, ¿te imaginas a la persona que está en este soporte vital diciéndole a quien le da soporte vital, sal de mi vida, no te quiero? ¿Te imaginas lo doloroso que sería eso? Y esto le está sucediendo a Cristo ahora mismo, millones de veces. La cruz es un misterio. Es un misterio porque es demasiado brillante para que la contemplemos. Les digo que no pueden contemplar la cruz en toda su gloria. Si lo hicieran, los aplastaría al instante. Si consideraran el impacto relacional completo de los sufrimientos de Cristo durante los últimos 6,000 años e intentaran asimilarlo y comprenderlo, se derrumbarían y morirían al instante. No pueden contemplar la cruz en toda su gloria sin recibir apoyo. Y veremos algunos versículos al respecto. Isaías 63:8. Porque Él dijo, ciertamente son mi pueblo, hijos míos, que no mentirán. Así que Él fue su Salvador. Esto se refiere a Cristo. En toda su aflicción, Él fue afligido. Y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y su compasión, Él los redimió y los cargó y los llevó. ¿Hasta cuándo? Todos los días de antaño. En toda tu aflicción, Cristo es afligido. ¿Por qué? Porque su corazón está contigo. Eres su hijo. Él te ama. Y todo lo que te hiere, lo hiere a Él. Como padres sabemos esto. Si eres un verdadero padre, te hieren cuando tus hijos se hieren. Y Cristo se hiere cuando nosotros nos hieren. Cuando lloramos, Él se conmueve por nuestros dolores. Y esta es una comprensión de la cruz tan difícil de comprender. Y sin embargo, forma parte del mensaje de 1888. Quiero que consultes el libro Educación, página 263 en inglés. Quienes piensan el resultado de apresurar o estorpear el evangelio, lo hacen en relación con ellos mismos y con el mundo. Pocos lo piensan en relación con Dios. Pocos reflexionan en el sufrimiento que el pecado le ha causado a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió en la agonía de Cristo. Pero el sufrimiento no comenzó ni terminó con la manifestación en la humanidad. La cruz es una revelación para nuestros sentidos embotados del dolor que desde su mismo inicio el pecado ha traído al corazón de Dios. ¿Puedes vislumbrar la cruz? ¿Cuándo fue el inicio del pecado? Antes de la fundación del mundo. El pecado comenzó en el cielo con Satanás y sus ángeles, y fue entonces cuando el dolor. ¿Se imaginan el dolor que sintió nuestro Padre Celestial cuando su amado hijo Lucifer profería mentiras y decía cosas sobre su padre que ambos sabían que eran falsas? El dolor que habría llegado al corazón de Dios al soportar tanto tiempo a Lucifer. Y luego ver a 1/3 de los ángeles
¿Cuántos? Cientos de miles, millones de sus hijos que decidieron creer que su Padre Celestial era un tirano que solo deseaba controlarlos, dominarlos y negarles lo bueno. Podemos empezar a comprender el sufrimiento y el dolor de nuestro Padre manifestado en la vida de Jesucristo. El Padre es quien. Ahí es donde realmente existe la cruz. La cruz existe en el corazón del Padre y se manifiesta en su Hijo. Tomemos un momento para pensar en cuánto sufrimiento ha padecido el Padre. Quiero leerles una declaración y esto es, estoy tratando de recordar las palabras. ¿Cómo fue? Escuchen esto. Este es el boletín de la Conferencia General 1 de diciembre del 1895. Recuerden que Cristo lo arriesgó todo, tentado como nosotros, incluso arriesgó su propia existencia eterna. En Cristo, en la disposición del Padre a entregar a su Hijo, existía un riesgo, como dice el Deseo de las Gentes, página 49, la pérdida eterna. Existía el riesgo de que Cristo fracasara en su misión de salvar a la humanidad. Y el Padre, antes del principio de los tiempos, estuvo dispuesto a correr ese riesgo. Estuvo dispuesto a perder a su Hijo para siempre, para salvarnos a ti y a mí. Si todo hubiera fracasado y todos hubiéramos perecido, el dolor del Padre habría continuado para siempre, con la pérdida de todas las cosas, porque en Cristo todo subsiste, todo se habría derrumbado. Pero Él estuvo dispuesto a correr ese riesgo, porque a pesar de lo que nos dice Agustín, a pesar de lo que dice sobre la omnisciencia, no hay amor en el cálculo, solo hay amor en el riesgo. El amor que alguien tiene se mide por el riesgo que está dispuesto a correr. De lo contrario, no es amor. Es solo cálculo, es solo ajedrez, es solo a dónde irán los movimientos. Haremos este movimiento, haremos este movimiento. Eso no es amor, eso es solo cálculo robótico. Pero el amor se mide con el riesgo. Y Dios lo arriesgó todo. Estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito. Lo entregó. No perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y cuando se celebró el concilio de paz en el principio y estaban conversando en él, dice los primeros escritos, página 127, el ángel le dijo a Elena de White, ¿no crees que Dios ha luchado? ¿No crees que fue una lucha para nuestro Padre entregar a su Hijo unigénito? ¿Por qué lucharías si solo fuera una partida de ajedrez y supieras el resultado? Luchas porque hay un riesgo. Existe el riesgo de perder a mi hijo para siempre en esto. Pero mis amados hijos, esto no es una tontería para nosotros. Es la tontería de la cruz. Que Dios entregara a alguien infinitivamente más valioso que ustedes y yo por vosotros. Pero es ágape. Y Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida. El Hijo infinito de Dios. El Hijo infinito de Dios estuvo dispuesto a dar su vida por tierra y barro como nosotros. Eso es un misterio. Ese es el misterio de la cruz, tan difícil de comprender. Y si intentaras comprenderlo en su totalidad, te aplastaría. Y por eso tenemos Zacarías capítulo 12. Para contemplar el costo, porque todos completaremos la cruz un día, al final del 1000 años, como dice el gran conflicto, que la gran cruz aparecerá sobre el trono y todos verán la historia completa como en una película, no como la presenta Hollywood en su realidad, con todo detalle, y todos veremos en la historia de la humanidad la cruz, y todos la contemplaremos. Pero aquí Zacarías capítulo 12, antes de ese momento, dice en el versículo 10, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Necesitarán gracia para lo que se viene después. Y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán por él como quien llora por su hijo unigénito, y se amargará por él como quien se amarga por su primogénito. Cuando seamos fortalecidos para contemplar la cruz como realmente es, porque tendrá que ser fortalecido para soportarla, entonces comenzaremos a comprender el amor de Dios. Es entonces cuando comenzaremos a comprenderlo. Y necesitarán una fuerza sobrenatural para contemplar la cruz en toda su realidad. Ahora vemos la cruz a través de un cristal oscuro. Pero podemos tener una idea, podemos obtener una comprensión. Es difícil para nosotros, y cuando comenzamos a hablar en estos términos, la mente simplemente comienza a bloquearse. Porque ahora mismo, ¿cuántos niños mueren de hambre en este planeta ahora mismo? Muchos. ¿Lo siente Cristo? ¿Siente el sufrimiento de esos niños? Sí lo sé, al menos por las estadísticas. ¿Sabes cuántas mujeres y niños están siendo traficados con fines sexuales en este planeta ahora mismo? 800,000. Eso es lo que sabemos, 800,000 personas aterrorizadas, con miedo. Cristo siente todo eso, todo. ¿Cuántas personas se están inyectando? ¿Cuántas personas están sufriendo sobredosis? ¿Cuántas personas están siendo asesinadas? ¿Cuántas personas están siendo violadas? ¿Cuántas personas están siendo abusadas? ¿Cuántas personas ahora mismo donde hay una mujer acurrucada en la esquina de su esposo, borracho, destrozando muebles y maldiciendo a todo pulmón? ¿Cuánto de eso está sucediendo ahora mismo? ¿Y cuánto de eso siente Jesús? Todo, hasta el último detalle. Y cuando empieza a hablar así, lo veo en sus rostros. Como experimenté yo mismo, tengo que dejar de pensar en ello. No puedo pensar en esto. Porque esta es la cruz. Esto es lo que Jesús está dispuesto a soportar. ¿Y por qué está dispuesto a soportar esto? Para que tú y yo tengamos otro aliento para elegir, para reflejar el carácter de Cristo y para conocerlo. Él está dispuesto a soportar todo este sufrimiento, a soportar toda la planificación y las intrigas del nuevo orden mundial y a todos los que planean la dominación de este mundo y todos los campos de exterminio. Está dispuesto porque está en todas partes, en todas esas reuniones de consejo y ve todo lo que está sucediendo y todo lo demás, por no hablar de todos los problemas, el niño, la pedofilia, el pisagate, como quieran llamarlo. Él lo sabe todo, todo lo ve. Y él no solo lo ve, sino que lo experimenta. Experimenta lo que siente ese niño pequeño cuando es violado. Experimenta el terror que ellos experimentan. Esta es la cruz. De esto se trata la cruz. Y esto es lo que empezaban a enseñarnos en 1888. ¿Y por qué no hemos oído estas cosas? Es evidencia de que hemos rechazado el mensaje de 1888. Es evidencia, ¿no? ¿Cómo puedes vivir con esta idea de la cruz presente a diario? ¿No te va a arruinar el día pensar en toda esta miseria a diario? Eso me arruina el día. No quiero pensar en cosas así. Y sin embargo, hay un sacrificio matutino y otro vespertino, 2 veces al día. Estamos llamados a recordar el sufrimiento de Cristo y a recordar con alegría que se nos ha dado la vida, el pan vivo. Cada vez que hay un sacrificio, hay pan vivo que viene a nosotros para que podamos vivir. Cristo está dispuesto a soportar todo este sufrimiento para que podamos respirar de nuevo. ¿Cuánto vale tu aliento? Piénsalo. La cruz, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Intento tener esto presente, pero me resulta difícil. Hay 2 direcciones que quiero tomar ahora desde este punto y no sé cuál tomar porque solo tengo 10 minutos. Si Cristo experimenta todas estas cosas, entonces debemos pensar en los juicios de Dios. ¿Recuerdan que dijimos que el misterio de la cruz explica todos los demás misterios? Y esos atributos de Dios que nos atemorizan se vuelven hermosos y atractivos. Esto es lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 652. Así que quiero que piensen por un momento. Piensen en la madre de Egipto después de que el ángel destructor pasó y masacró a todos los primogénitos de Egipto.
Y allí está la madre inclinada sobre el cuerpo de su hijo muerto. ¿Sintió Cristo eso? Sí, lo sintió. Lo sintió. Cuando los antediluvianos supieron que el fin había llegado y que estaban a punto de morir, ¿sintió Cristo eso? ¿Sintió el terror? ¿Sintió el terror que ellos sintieron? Sí, lo sintió. Estas personas sintieron. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso fue lo que sintieron, ¿no? Y sintieron que sus pecados, la culpa de sus pecados sobre ellos, sintieron que sus pecados los separaban de Dios y que eran dignos de muerte, que quienes no solo hacen lo mismo saben que son dignos de muerte. Mejor lo leo, lo perdí, Romanos capítulo 1, último versículo. Quienes conociendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sabían que merecían la muerte, y ahora que la sentencia se acercaba, experimentaban esa separación, porque el Espíritu de Dios se había retirado y experimentaban la cruz. No una adoración en la cruz, sino una cruz destructiva. Y porque Cristo estaba allí con ellos, porque Él es el quien les da aliento, Él es quien sufre en toda su aflicción, Cristo atraviesa la cruz con los antediluvianos, con Sodoma y Gomorra, con las plagas de Egipto. Cristo experimenta la cruz en los muertos, el terror, la agonía de toda esta gente. ¿Estás haciendo la conexión? Pero ¿qué vemos en Isaías 53? Isaías 53, no les leí la cita. Pueden leer en el Espíritu de Profecía que dice: cada día Cristo sufre la agonía de la crucifixión. Crucifixión del Espíritu, crucifixión del corazón, no de la carne. Si les hablo de cosas terrenales, hablamos de la cruz de hace 2000 años, pero les hablo de cosas espirituales. Y es que cada día Cristo es traspasado por nuestras palabras, hechos y acciones. Y así, Isaías 53:3 dice: Él es despreciado y rechazado. Fíjense en cómo lo leemos en presente. Al leerlo, está escrito de tal manera que lo entenderíamos en presente, porque hoy es despreciado y rechazado. ¿No es así? Sí. Varón de dolores, experimentado en quebranto, casi escondemos de él el rostro. Fue despreciado. Isaías escribió esto en el año 700 a.C. y dice que en ese año ya era despreciado. ¿Cómo fue despreciado Cristo? El rechazo a nivel espiritual, donde el Espíritu de Cristo intercede por los corazones de los hombres y estos se alejan de Cristo. Él es despreciado y rechazado por los hombres, el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ahí está de nuevo, Él ha llevado. ¿Cómo se soporta el dolor de alguien? Se experimenta con Él. Esto es lo que significa, pero fíjense en lo que dice: sin embargo, que le tuvimos por herido de Dios y abatido. Fue Dios quien lo destruyó en el diluvio. Fue Dios quien lo destruyó en Sodoma y Gomorra. ¿Lo ven? Lo tenemos por herido de Dios. Eso nos permite desconectarnos de la realidad de la cruz. ¿Estás haciendo la conexión? El ministerio de la cruz explica todos los demás misterios. Hace que los atributos de Dios que nos han causado temor se vuelvan hermosos y atractivos. Y así será al final de los tiempos, cuando los malvados sean justos ante Dios. Y en el resplandor de la gloria del Padre, al ver esta cruz, comprenden esta cruz de amor de Dios. Es un fuego, la gloria de Dios es un fuego devorador para los malvados. Cuando ven la belleza de su carácter, el peso aplastante que cae sobre ellos,
Pero incluso en esa experiencia, donde saben que cargan con el pecado de su culpa, se sienten separados del Padre, solos y desamparados. En ese momento, Cristo lo experimenta con ellos. Así hasta el final, Cristo experimenta la cruz. ¿Pueden verla? ¿Pueden vislumbrarla? Solo un poco de lo que realmente es la cruz. Y en todo eso, Jesús nos define lo que es la cruz en Mateo 16:24. La gente piensa en la cruz como Mel Gibson. Se trata de la carne, los golpes, los azotes, la laceración y la destrucción de la carne. Pero es mucho más que eso. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz. ¿Qué es la cruz? Es la abnegación. Y esta es la gran prueba para todos nosotros. Cuando Cristo es azotado y golpeado por nuestras palabras y acciones, ¿acaso sale y comienza a acusarnos y atacarnos diciendo: ¿por qué hacen estas cosas y se ponen agresivos? ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Estoy sufriendo bajo el peso de la cruz. ¿Y por qué me hacen esto? ¿Lo hace? No. Sufre con paciencia, persiste, se niega a sí mismo y carga esta cruz cada día sin quejarse. Esta es la cruz. ¿Pero qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Cómo se niega a uno mismo? ¿A sí mismo? Uno, a sí mismo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo para tener un espíritu como este, para amar a los enemigos, para hacer el bien a quienes te persiguen. Cuando te bajotean, les ofreces la otra mejilla y les dejas hacer lo contrario. Oh Señor, soy pobre de espíritu. Siento la intensidad del juicio investigador. Cuando contemplo el carácter de Dios y veo su amor, su compasión y esta abnegación manifestada en la cruz, me siento pecador. Me siento condenado. No porque me condene, sino porque su carácter me hace quedar fatal, terrible. Me siento culpable cuando me comparo con él por no estar tan dispuesto a negarme. Pero ¿debería Dios negarse a sí mismo? ¿Debería negarse a sí mismo para que yo no tenga que negarme? Bueno, se está negando a sí mismo, pero al final Dios debe ser Dios. Simplemente debe ponerse de pie y ser quien es en todo su amor, abnegación, misericordia y gracia. Y cuando ese día llegue, un fuego brotará de Lucifer. Saldrá de su corazón, un fuego brotará de su interior y lo consumirá, lo aplastará. Y debido a su insensibilidad, que ha matado a miles de millones de personas, le tomará varios días ceder y morir bajo el peso de la culpa de su transgresión. Porque, ¿qué mata a Lucifer? Vayan a la tipología que hacen los sacerdotes. ¿Dónde coloca la mano sobre el macho cabrío? ¿Dónde lo coloca? En la frente. Una transferencia de la mano a la frente de Satanás, haciéndole recordar todo lo que ha hecho. Eso es lo que lo matará. Es simplemente una mano sobre la cabeza que dice: ¿recuerdas todo lo que has hecho? Déjame mostrarte. Así es como Dios mata a Satanás. Simplemente mostrarle su carácter en contraste con el suyo. Y la cruz, para mostrar la cruz. Compartiré esa otra parte con ustedes. Quiero sugerirles que mientras estamos aquí sentados y el Espíritu de Dios les habla y están bajo convicción y se maravillan del poder de la cruz, hay una maravilla aún mayor. Porque probablemente mañana la mayoría de nosotros habremos olvidado por completo lo que acabamos de hablar hoy. Y es importante que lo olvidemos, porque si no lo olvidamos tenemos que cambiar.
Tenemos que cambiar nuestra identidad y convertirnos en personas completamente diferentes si seguimos recordando y pensando en esto. Así que tienes que olvidarlo si quieres seguir haciendo lo que haces. De lo contrario, tienes que cambiar. No hay otra opción. Y este es el secreto de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Es asombroso. Cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, nos enfocamos en el sueño de las vírgenes insensatas. Pero ¿quién más está durmiendo? Las vírgenes prudentes también están durmiendo. ¿Y por qué están durmiendo? Bueno, te lo dice. Porque Mateo, si extraes las implicaciones y vas a Mateo 26, te dice lo que representa el sueño. Porque cuando Jesús está enfrentando en su sufrimiento y agonía, en Mateo 26, ¿qué les sucede a los discípulos? Se quedan dormidos. ¿Por qué se quedan dormidos? Porque su Mesías, su amado Mesías, quien va a derrocar a los romanos y se sentarán a su izquierda y a su derecha, ahora está sufriendo y en agonía. Y esto no es parte del programa. Hora de ir a dormir. Despierta mañana. Todo estará bien. Volveremos al programa. Así que tenemos que dormir. Porque si no dormimos, tenemos que entrar en sus sufrimientos. Lo que significa que tendremos que negarnos a nosotros mismos. Así que es mejor dormir. ¿Ya ves por qué las vírgenes prudentes duermen? Es dormir ante los sufrimientos de Cristo. Pero es a medianoche vendrá con un clamor. He aquí que viene el esposo. Salgan a recibirlo. Tenemos que salir a su encuentro y la única manera de encontrarlo es al pie de la cruz. Si queremos encontrarlo, tendremos que encontrarlo en el punto más glorioso donde se encuentra. Y eso es en la cruz. Y tendremos que contemplarlo y tendremos que llorar por él como se llora por su hijo único y con amargura con quien se afana por su primogénito. Y entonces esta tierra será iluminada con la gloria del Señor cuando la cruz sea verdaderamente presentada en todo su esplendor. Y cuando entiendan esto, entonces comenzarán a comprender que este es el evangelio del reino que será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y la gente en todas partes dirá, oh, el mensaje del tercer ángel, y estamos predicando el mensaje del tercer ángel, y va a todo el mundo. Este no es el evangelio aún no se ha predicado. No se predica desde ninguna encuesta, sino en cualquier lugar de este planeta en la actualidad. Fue asombroso. Cuando Robert Wieland en la década de 1930 dijo, y me encantaría saber quién era esta persona, la audiencia de este conferenciante australiano allí en Tacoma Park, Washington, cuando dijo, no hay ningún evangelista disponible para ayudar a predicar el evangelio. ¿Qué? Bueno, ¿quién es ese que predica el evangelio? Necesitas buscar un librito llamado Buenas Nuevas de E.J. Waggoner. Allí encontrarás el evangelio. Y en ese libro encontrarás la cruz siempre presente. Está en Gálatas capítulo 3. Allí encontrarás la cruz presente. También está, no tenemos excusa, porque está en el libro La Educación, página 263. Y está escrito en otros lugares que los sufrimientos de Cristo no han cesado, que continúan cada día. Y es en esta verdad que descubrí el significado de los juicios de Dios en el Antiguo Testamento. Pero debemos considerarlos heridos por Dios y afligidos, porque debemos considerarlos heridos por Dios y afligidos. Porque si no lo hacemos, entonces tenemos que enfrentar la realidad de la cruz. Pero la cruz es una ofensa para nosotros. Y debemos levantar muros y barreras para resistir. Resistir la cruz para no tener que negarnos a nosotros mismos y entregarnos completamente a Cristo. Por eso el evangelio y el tema del carácter de Dios deben entrelazarse. Si quieres entender qué es realmente la cruz y cómo es realmente el carácter de nuestro Padre, si no lo haces, no entenderás la cruz. Es decir, no podrás acercarte a sus pies, lo que significa que estarás perdido. Y eso es algo que no queremos que le suceda a nadie. Por eso te pido, ya que estamos en la doble porción del Espíritu y tu mente tiene la oportunidad de ser iluminada, que respondas. Ahora es el día de salvación. Ahora es el momento señalado para responder a la cruz de Cristo.
¿Vas a salir de aquí y olvidar lo que oíste? ¿Qué dices? No seas oidor de la palabra, sino hacedor, porque el oyente de la palabra lee y contempla su propio rostro natural en la palabra, y la vida recta toda olvida como era y vuelve a su vómito. Esto es lo que dice. Pero tenemos una oportunidad. Está surgiendo un mensaje en el que tienes la oportunidad de abrazar plenamente la cruz, de recibir un espíritu que esté dispuesto a negarse a sí mismo. Eso es lo que anhelo. Anhelo un espíritu que esté dispuesto a negarse por completo a sí mismo. Porque no encuentro nada bueno dentro de mí. Porque las cosas que quiero hacer, no las hago. Pero aleluya, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mi Padre no me juzga. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no me juzga. ¿Qué es lo que me juzga? Es su hermoso carácter abnegado, como se revela en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Eso es lo que me juzga. Eso es lo que me atraviesa. Eso es lo que me atraviesa como sales de Epsom, mostrándome toda la suciedad, la basura y el egoísmo que hay en mi carácter. No hay palabras que puedan describir lo que Dios ha hecho. Y estoy muy agradecido de que allá por 1991 existiera esta comprensión de la separación del Padre y su Hijo. Por eso creo que sería bueno que nos arrodilláramos y quizás algunos de ustedes también quieran orar. No quiero interrumpir a nadie si desean responder. Y concluyo. Así que arrodillémonos y hablemos con nuestro Padre. Padre Celestial, sé que hablo en nombre de todos mis hermanos y hermanas aquí presentes y de quienes nos siguen en la línea. No tenemos palabras para expresarte, pero te agradecemos que tu Espíritu nos hable a nuestros corazones y mentes. Ayúdanos a no irnos de este lugar por donde entramos. Ayúdanos a contemplar la cruz. 6,000 años y sigue vigente y continuará hasta el fin de los 1000 años. No podemos comprender tu abnegación. Y en medio de toda esta turbulencia, en medio de toda esta agonía, en el sábado, sentimos la profunda y serena seguridad de tu amor. Es incomprensible, pero te adoramos, te damos gracias, Padre. ¿Qué podemos decir sino que te agradecemos que estés dispuesto a entregar a tu Hijo? No comprendemos su significado completo, no lo comprendemos a lo largo de los siglos de la eternidad. Nunca comprenderemos del todo lo que sacrificaste para que tuviéramos vida eterna. No nos atrevemos a desperdiciarla, nos fue dada a un precio inmenso. Y oro por cada uno de mis amigos aquí, porque sé que a algunos aquí Satanás le dice: no estarán allí, no lo lograrán, sus pecados son demasiado grandes y su vida malvada les impedirá estar en el reino. Padre, oro para que no crean esto. No hay pecado ni blasfemia que no pueda ser perdonado, excepto el pecado que dice: no puedes perdonarme. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ruego, Señor, que aprovechemos esta oportunidad mientras el cielo está abierto, mientras el Espíritu se derrama, y que te entreguemos nuestras vidas para que esta controversia termine y que finalmente puedas descender de la cruz y descansar. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.